Gracias. Estamos aquí esta mañana nuevamente para adorar al Señor, conocer su palabra y conocer lo que Él tiene para nosotros. Esta mañana he estado platicando con el Señor. ¿Qué podemos esta mañana empezar como una nueva serie? Y el Señor me llevó a un libro que tal vez no es muy conocido para ustedes. Si yo le dijera, ¿sabe usted dónde queda la pastelería Biederman? Aquí en Austin. ¿Alguien sabe? Es de unos judíos. Tienen unos panecitos muy ricos, muy deliciosos. ¿Alguien conoce? Tienen 3 localizaciones. Una, ok. ¿Alguien más? Ok, esto es igual lo que vamos a hacer ahora. El libro que les voy a decir esta mañana que vamos a estudiar, posiblemente usted ni lo conoce, nunca lo ha leído. Es el libro de Miqueas. ¿Cuántos han leído Miqueas? Ok, unos cuantos, ya, más que la pastelería, ¿verdad? Eso está muy bueno. Bueno, entonces está conectado ya esto, pero vamos entonces a hablar sobre Miqueas. Aquí estoy. No veo el fondo acá. Ok, excelente. Entonces este va a ser el libro que vamos a estar estos próximos 3 domingos. Y déjenme ponerle un poquito de contexto, porque Miqueas está metido entre los profetas menores que llamamos, que son esos libritos en medio de la Biblia, porque la Biblia tiene 66 libros, y esos libritos que están en medio ahí, que se nos pegan los dedos por las páginas delgaditas, ¿verdad? Ahora con el teléfono es más fácil, usted pone Miqueas, esa palabra, Miqueas, ese nombre, y vamos a encontrar a ese profeta. Y vamos a ver esta mañana los primeros capítulos, porque vamos a tratar de entender cuál era el mensaje de Dios para Miqueas, a través de Miqueas, para el pueblo de Dios, pero también cuál es el mensaje de ese libro, de ese profeta, en ese contexto, para nosotros hoy, aquí en el siglo XXI. ¿Todavía lo de Miqueas se aplica a nosotros? ¿Hay algo de Miqueas que yo puedo aprender? Definitivamente, déjeme decirle, sí. Es uno de los profetas menores porque su contenido es bien corto. Pero en estos próximos domingos vamos a hablar un poquito acerca de él. De hecho, ¿sabe una cosa? El nombre Miqueas significa ¿quién como Jehová? ¿Quién como Jehová? Pero eso es una expresión de nadie puede ser como Jehová. Nadie puede ser como Dios. Y ese nombre, Miqueas, refleja eso. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Jehová? Y vamos a ver 2 atributos de Dios claros, palpables en las páginas de este libro. Un atributo de Dios, uno que no nos gusta mucho, es que Dios es justicia, Él es justo. Pero también el otro atributo de Dios que es el favorito, es que Dios es misericordia, que Dios es amor, tiene un amor incondicional, una misericordia grande para nosotros. Pero también es un Dios que hace justicia, porque Él es justo, porque Él es recto. Y eso es lo que Miqueas nos va a introducir. Así que vamos a hablar un poquito acerca del profeta. Vamos a ver qué es lo que dice acerca del profeta Miqueas. Déjame ver si esto funciona. Creo que no. Adelántame uno, por favor. Miqueas profetizó durante los momentos antes de la trágica caída de Israel ante el imperio asirio, que pasó eso en el año 722 antes de Cristo. Un evento que él mismo predijo. Ahí en su libro está en el versículo 6, capítulo 1, versículo 6. Pero mire cómo comienza el capítulo 1, versículo 1. Dice, esta es la palabra que el Señor dirigió a Miqueas de Moreset durante los reinados de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Esta es la visión que tuvo acerca de Samaria y de Jerusalén. Así que él estuvo profetizando durante esos 3 reyes, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes y dice el pasaje aquí específicamente, Judá. ¿Qué era Judá? Judá era la parte sur de Israel. Si usted va a un mapa de Israel en su Biblia, va a encontrar la parte sur. Cuando el reino se dividió en 2, la parte del norte se llamó, o se quedó con el nombre Israel, pero la parte del sur se quedó con el nombre Judá. Por cierto, la Judá era una tribu, una de las 12 tribus de Israel, y Judá era la tribu de donde iba o debería venir el Mesías. Entonces,
Miqueas está profetizando durante ese tiempo en la temporada de esos 3 reyes. O sea que él estuvo viendo 3 reinados, Jotán, Acaz y Ezequías. Mientras el reino del norte se iba a la deriva con maldad y líderes infieles. El reino del sur, o sea Judá, era una montaña rusa de reyes buenos, pero también tenía reyes malos. Y estaban también al borde de colapsar. Entonces Miqueas condena en este libro, condena a los ricos que quieren hacerse más ricos por medios deshonestos. Y él les habla y les dice en su cara: ustedes están siendo injustos. Condena a los profetas falsos, quienes solo profetizaban por dinero. Eran esos profetas que se levantaban en ese tiempo. Por cierto, un profeta era la voz de Dios en ese tiempo, porque no tenían la escritura como nosotros. Y el profeta lo que hacía era, decía y declaraba algo que Dios realmente les había dicho para que lo transmitieran al pueblo. Eso se llamaban oráculos. Entonces, Miqueas está profetizando ahí, está condenando a algunos que por dinero no querían decir la verdad de Dios. Se parece como que ahora, en este tiempo también pasa así, ¿verdad? Escuché a un pastor que le entrevistaron en la televisión y le dijeron: ¿y usted por qué no habla del infierno? Dice él, voy a dejar que otros hablen sobre el infierno, yo voy a hablar sobre las cosas buenas. Y estos profetas decían: mira, ¿por qué vamos a decirle a la gente lo malo? Si hay tanto bueno, hay tantas cosas buenas que están pasando. Así que Miqueas fue uno de esos profetas que confrontó a otros trabajadores como él, siervos del Señor, y denuncia a los gobernantes, los profetas y sacerdotes por su codicia y avaricia. Y aunque Judá disfrutaba de un tiempo de prosperidad al inicio del ministerio de Miqueas, ese tiempo declinaba y por lo visto los ricos querían quedarse ricos. Así que hicieron cualquier cosa justa o cosas que no eran muy justas para lograr su objetivo. Entonces Miqueas está en ese contexto, en ese tiempo, ricos aprovechándose de la gente, robándole a la gente pobre sus terrenos que habían recibido por herencia cuando entraron a la tierra prometida. Y dicho sea de paso, si un judío al entrar a la tierra prometida recibió un terreno, nunca podía venderlo. La ley prohibía eso porque era la herencia de Dios para ellos. No podían vender esos terrenos, no podían dárselo a nadie más. Solo podían heredarlo a la familia y pasarlo a familia y a familia. Entonces, estos ricos estaban aprovechándose de la gente y le quitaban sus territorios, sus terrenos que les habían sido asignados. Los profetas querían dinero y no le declaraban a la gente la verdad de Dios. Así que era una mezcla de todo eso. Y entre todo eso había idolatría, había rebelión, había hijos desobedientes, mujeres que eran infieles, hombres que eran infieles en sus matrimonios. Y era un asunto terrible. La adoración a Dios se había venido abajo, especialmente en el reino del norte. Y en ese contexto, entonces, aparece Miqueas con lo que dice aquí: esta es la visión que tuvo acerca de Samaria y de Jerusalén. Ahora, para ubicarlos un poquito, el reino del norte, que se llamaba Israel. ¿Cómo se llamaba el reino del norte? Israel. Tenía una capital, la capital era Samaria. El reino del sur se llamaba, ¿cómo se llamaba? Judá. Y la capital del reino del sur se llamaba Jerusalén. Entonces se refiere a estas dos ciudades. Ahora, ¿cuál es el mensaje entonces de Miqueas? Este es en resumen el mensaje. La rebelión y el pecado del pueblo serán castigados severamente. Pero al final, la misericordia de Dios triunfará. Eso es lo delicioso de la relación que tenemos con Dios. Es un Dios que hace justicia, pero su amor es grande, grande. Usted y yo no podemos entender el amor de Dios. Así que el reino del norte está aquí en el peor de sus tiempos, con idolatría, la gente haciendo lo que quería. Y Miqueas viene y les da un pronóstico desastroso y les dice estas 4 cosas que lo que va a pasar. El Señor es justo en aplicar el castigo porque Samaria, o sea Israel, y Jerusalén, o sea Judá,
son culpables de rebelión y pecado. Entonces, Miqueas les está diciendo, ustedes van a recibir lo que se merecen por su pecado. Segundo, la rebelión se manifestaba especialmente por medio de la idolatría, que era lo que Dios más detestaba. Que ellos, a pesar de que les había sacado de Egipto, los había librado y llevado a la tierra prometida, ellos buscaban otros dioses, a pesar de que Dios les había dado de todo, hasta una tierra. Y ellos buscaban otros dioses. Tercero, la disciplina de Samaria fue tan severa que Miqueas no pudo más que lamentarla. Él dice, voy a andar caminando desnudo aquí y el vestido de luto, porque lo que viene para ustedes es terrible. Pero lo que más le pesaba a Miqueas era el hecho de que las tropas asirias llegarían a las puertas de Jerusalén con el fin de arrasarla. ¿Y sabe por qué le pesaba eso a Miqueas? Porque Jerusalén es el centro para Israel, es el centro de la adoración sagrada ante Dios. Ahí donde está el templo. Ahorita hay un templo musulmán en Jerusalén, en ese lugar. Lo que era el templo de Salomón, que después fue destruido, después fue reconstruido, eso realmente ha desaparecido. Y hoy en día lo que hay es un templo musulmán. No se adora a Dios. Dios estaba aquí en este tiempo quejándose de Israel y diciéndole, ustedes se han vuelto con una idolatría a dioses falsos, dioses que no pueden hacer nada por ustedes. Y entonces les dice, yo voy a castigarles. Y ese es el mensaje de Miqueas. Y les dice aquí en los versículos, quiero que veamos capítulo 1, versículos 5, dice, y todo esto por la transgresión de Jacob, por los pecados del pueblo de Israel. Y pregunta, ¿acaso no representa Samaria la transgresión de Jacob? ¿Y no es acaso en Jerusalén donde están los santuarios paganos de Judá? Dejaré a Samaria hecha un montón de ruinas, escombros, convertida en campo arado para viñedos. Arrojaré sus piedras al valle y pondré al descubierto sus cimientos. Escuche el versículo 7. Todos sus ídolos serán hechos pedazos. Toda su paga de prostituta será arrojada al fuego. Yo destrozaré todas sus imágenes. Todo cuanto ganó como prostituta en paga de prostituta se convertirá. Porque las ganancias que ellos obtenían por esa idolatría, ese paganismo, ese pecado, ellos querían llevarlo y presentarlo ante Dios. Y Dios tenía una regla en sus leyes y le decía a Dios, ningún hombre o mujer de Israel se dedicará a la prostitución ritual, dedicada a dioses falsos. No lleves a la casa del Señor tu Dios dineros ganados con estas prácticas, ni pagues con esos dineros ninguna ofrenda prometida, porque unos y otros son abominables al Señor tu Dios. No es posible, decía Dios, que hayan ido a la idolatría pagana, hayan ofrecido cosas allá y hayan obtenido ganancias, y con esas ganancias quieran venir después a adorarme a mí. No es posible. No es posible, dice. No es posible que estemos allá haciendo lo malo y luego vengamos hipócritamente delante de ti, Señor. Y eso es lo que Dios está condenando aquí, la hipocresía del pueblo, lejos de Dios. Y no es cierto que Dios también condena eso hoy en día. Cuando queremos vivir una vida como nos da la gana durante la semana y el domingo queremos pretender adorar a Dios. Eso no es posible, dice Dios. El castigo va a ser severo. Tremendo. Así que el profeta describe el castigo aplicado a varios de los pueblos de Judá por las tropas asirias antes de llegar a Jerusalén. Y quiero mostrarles algo interesante aquí. Versículos 10 al 15, hay una lista de pueblos que es difícil pronunciar los nombres, ¿verdad? Así que solo pronunciar los nombres es un problema, pero son pueblos que en sus nombres hebreos significa algo de lo que dice el versículo. Por ejemplo, dice el versículo 10, no lo anuncien en Gat, no se entreguen al llanto, revuélquense de dolor en el polvo de Bet-Leafra.
habitantes de Zafir emigren desnudos y humillados. Los habitantes de Sanán no se atrevieron a salir. Bet-Etzel está gimiendo y va a retirarle su apoyo. Lo que está dando es una lista de pueblos como estos. Bet-Leafra significa casa de polvo. Y les dice ahí, revuélquense en el polvo de la casa de polvo. Zafir significa placentero. Y dice el versículo, emigren desnudos y humillados con vergüenza. Ya se les va a quitar ese placer. Sanán suena como el verbo que significa salir. No se atrevieron a salir, dice el versículo. Bet-Etzel es quitarse, gimiendo, y va a retirarle su apoyo. El vecino de quien podían esperar apoyo va a ser quitado. Es un juego de palabras lo que está haciendo. Versículo siguiente dice, Marot es amargo. Eso es lo que significa amargura. Los habitantes de amargura se retuercen esperando el bien, pero no vendrá el bien porque vendrá amargura para ellos. Los de Laquis, dice que Laquis significa corceles. Ellos dicen, enganchen el carro, los corceles. Aksib significa destrucción y dice, los edificios de la ciudad van a ser destruidos. Y Maresá suena como la palabra que significa conquistador. Y el último versículo dice, yo enviaré un conquistador. Los mismos pueblos que llevan estos nombres extraños para nosotros, pero que tienen un significado interesante, Miqueas lo está usando para declarar la desgracia que les va a venir, el castigo de un Dios que es justo y que ya se cansó. Literalmente Dios ya se hartó de la vida de paganismo, de idolatría que ellos habían llevado. No es posible, ya no puedo más. Y Dios por su justicia tiene que castigarlos. Y si usted revisa la historia nos habla. La historia dice que en el año 701 a.C., Sennacherib sitió la ciudad santa, o sea, la ciudad de Jerusalén, pero el Señor la libró milagrosamente. El agresor solo llegó a las puertas, pero no logró entrar para hacer sus fechorías. Y en ese camino es que destruye a estos pueblos. Pero en el año 586, Nabucodonosor acabó con la ciudad y llevó a sus pobladores al cautiverio. ¿Sabe por cuánto tiempo? Por 70 años. Entonces, aunque Miqueas estaba declarando algo para Samaria, el reino del norte que se llama Israel, pero también estaba diciendo, Judá, a ustedes también van por el mismo camino, se están portando igual que los del norte y por lo tanto ustedes van a pagar las consecuencias. Y exactamente en el año 586 a.C., un pueblo lejano, el pueblo babilonio, viene, sitia la ciudad, es decir, pone cerco en la ciudad, conquista la ciudad y se lleva cautivos al pueblo de Israel. No fue un asunto agradable, hermanos. Esto fue un asunto donde la gente era arrastrada. Las mujeres eran violadas. Las mujeres embarazadas les abrían sus vientres para sacarles a sus niños. Era una cosa asquerosa y desastrosa. Era terrible lo que este pueblo pagano hizo contra el pueblo de Dios. Pero era el castigo que Dios había dicho porque Él es un Dios justo y se cansó del pecado del pueblo. Se cansó de que tantos años mandándoles profetas y no hacían caso, mandándoles señales y no hacían caso, mandándoles visiones y sueños y no hacían caso. ¿Y qué es lo que pasa? Que finalmente Dios castiga al pueblo. Porque hermanos, el pecado trae consecuencias. Y esto es para nosotros hoy. El pecado, tu pecado, mi pecado, trae consecuencias. Siempre habrá disciplina por el pecado. Eso siempre va a ser inevitable. Dios no quiere que nosotros estemos ocultando el pecado. Dios no quiere que, como el pueblo de Israel, estemos nosotros tolerando el pecado en nuestra vida. Dios está diciéndonos, te advierto que el pecado tiene un castigo, tiene disciplina, y yo voy a ser severo con ella. ¿Sabe por qué?
Porque nosotros muchas veces jugamos con el amor de Dios y la misericordia de Dios. Y decimos a la gente, no, pues Dios no me ha hecho nada, no me ha castigado, ya estuve en esto y pues gracias a Dios todo salió bien y lo puedo volver a hacer y lo puedo volver a cometer. Y nos olvidamos que la misericordia de Dios es grande, pero también la justicia de Dios es tan grande. Y pensamos y nos hacemos los del ojo pacho, como decimos, ¿verdad? Pensamos que Dios no se da cuenta o que Dios ya pasó esta y entonces voy a seguir en la próxima. La Escritura nos dice que quien encubre su pecado jamás prospera, pero quien lo confiesa y lo deja y se aparta, halla el perdón. Amén. Por eso el apóstol Juan nos decía que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que en el capítulo 1, Miqueas le está diciendo, no, Dios, ustedes piensan que Dios va a estar todo el tiempo tolerando sus pecados. No. Deben recordar que Dios es justo y lo que viene para ustedes es muy duro, lo que viene para ustedes es difícil. Capítulo 2, versículo 1 al 5 dice, ay de los que solo piensan en el mal y aún acostados hacen planes malvados. Se refiere a los ricos, le está diciendo a ustedes ricos, hasta en la cama están pensando a quién le van a robar. Hasta ahí, mientras están en la noche durmiendo, están pensando a quién le van a quitar más de sus tierras. Versículo 3 dice, por tanto, así dice el Señor, ahora soy yo el que piensa traer sobre ellos una desgracia de la que no podrán escapar. Ya no andarán erguidos con orgullo, porque ha llegado la hora de su desgracia. En aquel día se les hará burla y se les cantará ese lamento. Estamos perdidos, se están repartiendo los campos de mi pueblo, etcétera, etcétera. Miqueas le está diciendo a los ricos, ustedes van a recibir muy duro el castigo de su pecado. Luego en la siguiente sección, versículo 6 en adelante, le habla a los falsos profetas y les dice, ¿cómo es eso que ustedes están predicando de que todo va a salir bien, que no le prediquen a la gente lo malo? No, es necesario que declaren todo el consejo de Dios. Y hermanos, creo que esto es para nosotros hoy también. Hay domingos que ustedes van a escuchar buenas noticias aquí para su vida, pero hay domingos donde tenemos que ser confrontados con la palabra de Dios y reconocer que si no dejamos ese pecado con el que estamos jugando toda la semana, Dios va a tratar con nosotros severamente. Y tenemos que entender eso, tenemos que reconocer eso. Y aquí en este versículo del 1 al 5 es un oráculo, oráculo se le llamaba cuando el profeta hablaba, dirigido contra los ricos que oprimen a los campesinos pobres, a quienes han despojado de sus pequeñas fincas, y el profeta está denunciando el pecado. Les está diciendo que ustedes son opresores. Les están anunciando que Dios va a tratar con ellos el castigo. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Sabe qué pasa? Es que a veces pensamos que la disciplina de Dios no es tan fuerte. Dios es tan bueno que no me va a meter a un gran problema. Dios es tan bueno que no va a causarme algo que me cause a mí una cosa terrible. La justicia de Dios es justicia y el autor de Hebreos decía, nadie debe jugar con Dios porque horrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que no podemos jugar con la justicia de Dios. Él tiene un tiempo, tiene un límite. Así como usted como papá, cuando su hijo usted le ha dicho, no hagas esto, no hagas allá, no hagas aquí, acércate a esto, sigue aquí, y su hijo sigue en la necedad, en la terquedad y en la terquedad y la terquedad, hasta que por fin usted se cansa y tiene que disciplinarlo. Dios es mucho más que eso, pero su justicia es severa. Muchas veces pensamos lo que el apóstol Pedro dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes. Escuche esto, hermanos. Dios tiene paciencia con nosotros, porque no quiere que nadie perezca. A Dios no le interesa, Él no gana nada con deshacernos y destruirnos a todos. Él no quiere que perezca, sino que todos se arrepientan. Eso es lo que Dios quiere. Que nos arrepintamos, que dejemos el estilo de vida que
nos gusta y que está lejos del consejo de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Porque Él sabe que si seguimos su palabra vamos a estar seguros que si seguimos su palabra vamos a disfrutar la vida aquí en la tierra mientras llegamos a la eternidad en el cielo. Pero Dios quiere que nosotros cambiemos nuestra actitud. Y dice, me gusta lo que dice Pedro, dice, sino que todos se arrepientan. Se arrepientan. ¿Ha pensado usted qué es arrepentirse? Le voy a mostrar aquí esta definición. Arrepentirse o arrepentimiento es un gran pesar, significa tener un gran pesar por el pecado. Significa el compromiso de abandonar ese pecado y significa el compromiso de andar en obediencia a Dios. Mis estimados hermanos y hermanas y amigos, arrepentimiento no es llorar por lo que pequé. Arrepentimiento no es sentirse mal por lo que hice. Arrepentimiento no es tener cargo de conciencia. Arrepentimiento no es que, ya no quiero ver a esa persona por lo que yo le hice. Eso no es arrepentimiento, esa es vergüenza. Y si bien es cierto que el arrepentimiento incluye vergüenza por el pecado, que es un gran pesar por el pecado, no significa que vamos a estar exentos de los siguientes dos pasos, del compromiso de abandonarlo y del compromiso de obedecer a Dios. Yo no sé cómo anda usted esta semana, cómo anda usted en su vida hoy día, pero si está usted acariciando un pecado, si está usted viviendo una vida de pecado, si usted sabe que lo que está haciendo no le agrada a Dios, viola sus mandamientos, es desobediencia contra Dios, es deshonra el nombre de Dios y que a usted mismo le daría vergüenza que su cónyuge lo viera, que sus hijos supieran lo que usted está haciendo, si a usted le daría vergüenza que su jefe se diera cuenta, su vecino se diera cuenta de eso, porque usted sabe que es pecado, es mejor que salga de eso, se arrepienta, lo abandone y obedezca a Dios, porque si no, el castigo de Dios va a ser severo contra usted. Punto, eso es. Y eso es lo que Miqueas le está diciendo a este pueblo. Ya Dios se cansó de tanto decirles. Ahora es tiempo de que ustedes entiendan, esto no es lo que Dios desea. Y Dios va a tratar con ustedes. Hermanos, esta nación se está viniendo abajo. Esta nación nació con principios bíblicos judeocristianos. Pero esta nación se está corrompiendo. Cada vez más. Cada vez más hay más corrupción, cada vez más hay pecado, cada vez más estamos como creando, inventando nuevos pecados. No es que lo sea, es sencillamente que han estado todo el tiempo y como que los estamos legalizando. Cada vez más esta nación está yéndose a la deriva y Dios ha mandado a sus profetas, que son los líderes, que son los creyentes, para que anuncien a esta nación que la justicia de Dios va a ser severa, drástica, dura, y que necesitamos cambiar, que necesitan cambiar, que necesitamos abandonar el pecado. Pero el problema está que muchas veces el pecado está entre los cristianos, entre los que han dicho que siguen a Jesús, entre los que dicen que aman a Jesús. Eso no es lo que Dios espera. Así que solo al renunciar al pecado puede haber realmente un cambio en el corazón. Y la razón por la que no vemos arrepentimiento genuino hoy en día es porque no hemos rendido nuestro pecado. Estamos llenos de gente en las iglesias estamos llenos de gente que tiene vergüenza por el pecado, pero no arrepentimiento. Hay gente que dice, levanta la mano, recibe a Cristo y sigue igual en su vida, porque no hay arrepentimiento, solo hay vergüenza del pecado. Les da pena que los miren tomando, les da pena que los miren fumando, les da pena que los miren allá con esta persona, les da pena un montón de cosas, pero no cambian, no hay arrepentimiento, siguen en la misma. Yo quiero animarte a que autoevalúes tu vida. Eres realmente un hijo de Dios. Cuando eres un hijo de Dios, el evangelio que abrazaste es un evangelio de cambio, de transformación. No es un evangelio de medias tintas.
No es un evangelio para hipócritas. No es un evangelio para gente que quiere vivir aquí el domingo bien bonitos, pero el día lunes, en toda la semana, haciendo de su vida lo que le da la gana. Ese no es el evangelio que predicamos. El evangelio que predicamos es el evangelio de un Cristo que pagó en la cruz, resucitó al tercer día para darte a ti salud y vida nueva. Una vida diferente, una vida cambiada. Y Dios espera que tú vengas ante Él en arrepentimiento, es decir, deseando abandonar el pecado en que estás y deseando obedecerle a Él. Si ese apetito no lo tienes todavía en tu vida, yo no sé si realmente eres un hijo de Dios. Si tu apetito realmente no es obediencia a Dios y abandonar tu pecado, yo no sé qué clase de evangelio recibiste. Discúlpeme, pero creo que debemos ser claros. El evangelio es cambio. Y si no hay cambio, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre una persona que sigue a Jesús y otro que no lo sigue? Hay mucha gente buena allá afuera. Hay mucha gente buena allá afuera que hace cosas muy buenas, pero sencillamente no va a ir a la eternidad con Cristo. Nosotros tenemos el evangelio que nos cambió la vida. Y la clave, hermanos, del arrepentimiento genuino es deshacernos de aquello que Dios odia y que a Dios no le agrada. Y ese era el asco que Dios tenía contra el pueblo de Israel. Demasiada idolatría, demasiados deseos para ellos mismos, demasiadas cosas para todo ellos, y Dios a un lado. Y querían taparle el ojo a Dios, haciendo como que hacían sus fiestas, rituales religiosos. Los sacerdotes ya no tenían ganas de hacer las fiestas judías. La adoración a Dios se había perdido. Entonces Dios nos está llamando a un cambio, un arrepentimiento sincero. Miren lo que dice 2 de Crónicas 7:14, que ustedes conocen este versículo. Dice, si mi pueblo que lleva mi nombre, oiga bien, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca, y escucha esta palabra, y abandona su mala conducta o abandona su pecado, yo, dice Dios, yo te prometo, te lo juro, dice Dios, lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Pero necesitas arrepentirte, reconocer tu pecado, abandonar tu pecado. Si mentías, ya no mientas, o haz el esfuerzo de no mentir. Si robabas, ya no robes. Si decías malas palabras y tenías una boca que era una cloaca, ya no digas eso. Si tienes a Jesús, que salga cosas buenas de ti. Si tomabas, deja de tomar ya. Deja de tomar ya. Entonces, ¿cuándo vas a abandonar ese pecado? ¿Cuándo vas a seguir? Es que hoy hay partidos. Aquí en este país todos los días hay partidos. ¿Sí? Termina una serie, comienza la otra, que béisbol, que fútbol, que ahora los de college, ahora los de no sé qué. Todo el mundo, todo el tiempo pasamos en partidos aquí. La vida aquí es un partido. Entonces, ¿cuándo vas a abandonar tu pecado? Miqueas dice, no puede ser. Y Dios está cansado de eso. Mis estimados hermanos, Dios tiene un tiempo también para nosotros. No creamos que esto va a pasar así nomás. Dios tiene un tiempo para tolerar eso. Y de verdad, es la gracia de Dios la que nos sostiene ahorita. Es el favor de Dios el que nos guarda y nos mantiene. Pero Dios está como a nosotros, como al pueblo de Israel, y advirtiéndonos a nosotros y diciéndonos, ya no puedes seguir en este estilo de vida. Ya no puedes seguir. Y yo no estoy aquí para juzgarle a usted, yo estoy aquí para decirle lo que Dios dice. Y cada uno de nosotros examinamos nuestra vida y evaluamos qué es aquello que no hemos dejado de la vida pasada y que sigue siendo ahí a escondidas nuestro pecado favorito, que sigue siendo ahí a escondidas eso que no quiero cambiar. Puede ser que sea, no sea licor, puede ser que sea tu carácter. No puedes decirle a Dios, es que yo así soy, Señor. Es como quien dice, Señor, tú me creaste así que ahora te aguantas. Yo no voy a estar así con Dios.
Entonces, ¿dónde está el poder del Espíritu Santo? ¿Dónde está el poder transformador de Dios? Cuando Pablo le escribe a los romanos, le dice que en el Evangelio de Dios hay poder. Y la palabra que usa ahí es la palabra de donde viene la misma palabra dinamita. Es dínamos, que quiere decir un poder transformador, un poder de cambio. Y eso es lo que Dios nos llama. Ese es el llamado de Dios para ti. Pero mire cómo termina Miqueas, el capítulo 2. Qué precioso, gracias a Dios por este pasaje. Mire lo que dice, este es un canto, dice: te aseguro, Jacob, Jacob es Israel también, que yo reuniré a todo tu pueblo. Te aseguro, Israel, que yo juntaré a tu remanente, los congregaré como a rebaño en el aprisco, como a ovejas que en medio del pastizal balan huyendo de la gente. El que abre brecha marchará al frente, y también ellos se abrirán camino. Atravesarán la puerta y se irán mientras su rey avanza al frente. Y mire esta última frase, dice: mientras el Señor va a la cabeza. La misericordia de Dios. Dios le está diciendo por su profeta Miqueas: ¿quién como Dios? A pesar a pesar que te voy a castigar, a pesar que te voy a disciplinar, Israel, Jacob, un día yo te voy a levantar. Un día tú tendrás por cabeza al Señor. Un día tú tendrás a un rey. Un día tú tendrás a alguien que va a representarte. Un día vas a entender esto, y entonces vas a comprender que yo te amo tanto. Y como un padre amoroso, Dios le dice esto a Israel. Hermanos, creo que Dios nos hace un llamado esta mañana a nosotros con este libro. Y creo que apunta a tres cosas el llamado de Dios. Uno es que Dios nos llama a abandonar nuestro pecado. Y yo creo que ninguno podemos decir aquí: yo no tengo pecado. Creo que todos tenemos algo en nuestra vida que debemos dejar. Segundo, creo que Dios nos llama o nos advierte que hay disciplina por el pecado. Dios es un Padre amoroso, misericordioso, pero aún así a Él le desagrada nuestro pecado. Déjalo, déjalo. Tú sabes que tienes que dejar. Yo no estoy aquí para decirte deja esto. Es Dios quien está para decirte eso que tienes, eso que estás haciendo, esa conducta que llevas, ese mal carácter que tienes, ese asunto que tú no quieres dejar, tienes que dejarlo hoy, porque si no vas a recibir la disciplina severa de Dios. Y tercero, creo que Dios nos llama a que nosotros nos arrepintamos del pecado. Y como dije, arrepentirse es reconocer que tengo el pecado, estar dispuesto a abandonarlo y a seguir al Señor. Esas tres cosas creo que Dios nos está enfatizando esta mañana. No podemos seguir igual. No podemos decir que amamos a Dios, pero hacemos nuestra voluntad. No podemos decir que queremos seguir las cosas de Dios, pero al final hacemos lo que más nos gusta. Las iglesias están llenas de jóvenes que dicen quiero seguir al Señor, pero se terminan casando con un inconverso. Tienen novias y novios inconversos. ¿Dónde está el Señor entonces cuando se trata del amor? ¿Dónde está? Entonces, ¿Dios no ha hecho nada? ¿El evangelio no cambia, no transforma a la gente? Claro que sí. Somos nosotros quienes no estamos dispuestos muchas veces a abandonar ese asunto que le desagrada tanto a Dios de nuestra vida. Y en preparación para el fin de este año, yo quiero animarle que hoy día sea para usted un día para abandonar ese asunto, para dejar ese asunto y para decirle al Señor: Señor, estoy dispuesto a que el evangelio transforme mi vida, a que tu Espíritu Santo con su poder me llene y me cambie y me haga una persona diferente, un hombre diferente, y me quite eso que yo he escondido. Me quite eso que yo he tenido toda mi vida y que no lo he soltado.
quiero abandonar eso, Señor. Nuestro Dios es santo, hermanos. Él no va a tolerar que sigamos jugando con su amor. Dios no va a tolerar ni se va a tragar la mentira de que pretendemos ser hombres y mujeres nuevos cuando en realidad no lo somos. No juguemos con Dios. Dios quiere vernos humillados. Dios quiere vernos avergonzados de nuestra vida pecaminosa. Porque Él nos ama tanto. Porque Él dio su vida en la cruz. Y eso si para ti no significa nada, estás perdido realmente. El Evangelio lleva a eso. El Evangelio lleva el sabor del amor de Dios. El Evangelio es más que venir a la iglesia. El Evangelio es cambio. Y yo no sé qué tiene Dios para nosotros como iglesia. Pero Dios nos quiere limpios, hermanos. Dios nos quiere limpios. Esta iglesia no va a prosperar si Dios no ve en nosotros corazones limpios. Perdone que me emocione, pero Dios realmente ha hecho tanto por nosotros y ha provisto el camino para que vivamos en santidad, apartados del mal. Nos ha dejado su palabra para obedecerle. No para que hagamos lo que nos da la gana, hermanos. No para que sigamos nuestro camino, porque nuestro camino y nuestro corazón nos engaña. La Escritura dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Eso es nuestro corazón perverso. Y nos hace pensar que vivimos rectamente cuando en realidad no lo somos. Y eso es lo que a Dios le desagrada. Así que yo quiero invitarles esta mañana a una reflexión realmente. Es dura esta palabra, es dura, pero es cierta, es verdad, es necesaria. Dios no quiere mediocridad en nuestra vida. Dios quiere honestidad, sinceridad, compromiso verdadero, genuino, real. No estamos aquí para jugar a la vida cristiana. Para eso el mundo tiene tantos malos ejemplos. No seamos uno más para ellos. Dios ha dejado a la iglesia porque es la esperanza para esta nación. Es la esperanza para esta ciudad. Pero necesitamos cambiar y dejar que Dios nos transforme. Así que quiero invitarles a una reflexión esta mañana y a que medites seriamente en el Señor y que no hay nadie como Él. Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Señor, perdónanos. No merecemos el amor de un Dios santo. No merecemos, Señor, tanta bondad y tolerancia que tienes.
Mira nuestra bajeza, Padre. Y perdónanos, Señor. Señor, mientras reflexionamos esta mañana, no queremos cargar con las consecuencias de esto que ha sido, de estar lejos de ti, Señor, de abandonarte. Queremos ser una iglesia limpia y pura. Señor, haznos sensibles a tu voz. Haznos sensibles, Señor, a aquello que tú detestas, para que nosotros también lo detestemos, Señor. Haznos sensibles, Señor, a cuando la voz de tu Espíritu Santo nos habla a nuestro corazón, a nuestra conciencia, y nos dice y nos señala, eso es pecado, para que nosotros nos alejemos de eso, Señor, para que nosotros te sigamos, Padre, para que nosotros abandonemos eso. Oh, Señor, necesitamos reconciliarnos contigo. Necesitamos abandonar ese pecado, Señor. Te pedimos perdón, Padre. Y Señor, que nada detenga tu fidelidad hacia nosotros, Señor. Que nuestro pecado no detenga tu amor. Y que cada día, Señor, estemos deseando estar contigo. Que nuestro pecado no detenga tu amor, porque vas a ver un corazón arrepentido, porque vas a ver una iglesia arrepentida, porque vas a ver líderes, hombres y mujeres, esposos y esposas arrepentidos, hijos obedientes, Señor, a ti y a tu palabra, Señor. Señor, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande, Señor.